Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de El cerebro del adolescente de David Bueno y Torrance. Introducción, el umbral de una etapa necesaria. Annabel se despierta con una rabia incontrolable. La discusión con Juan, el chico del instituto que tanto le gusta como le irrita, le ha dejado el estómago revuelto. Cruza la cocina sin saludar a sus padres, que la miran con angustia, incapaces de entender en qué momento su hija se volvió esa joven impredecible, distante, volátil. En el instituto, la escena continúa. Rosy, Paquita, Rafa y Sebastián se cruzan, se observan, se burlan, se sonrojan. Todo parece un teatro de emociones exaltadas, donde la risa puede convertirse en vergüenza en cuestión de segundos, como cuando los auriculares de Annabel revelan que escucha baladas y no rap. La adolescencia está en marcha. Y todo en ella parece desbordado, inexplicable y poderoso. A través de esta escena ficticia, el autor invita a reflexionar sobre la aparente irracionalidad del comportamiento adolescente. Y lo hace no desde la condena moral que se ha repetido desde los tiempos de Aristóteles, Platón, Sócrates o Confucio, quienes ya lamentaban la decadencia de la juventud, sino desde una mirada científica, compasiva y evolutiva. La neuroeducación, campo donde el autor ha desarrollado una extensa labor investigadora, permite observar esta etapa con otros ojos. Los del cerebro en construcción, un órgano plástico y moldeable que, durante la adolescencia, experimenta una reconfiguración profunda. Fruto de su trabajo con la UNESCO y la International Brain Research Organization, y tras analizar el impacto emocional de la pandemia en jóvenes de todo el mundo, David Bueno percibió con claridad una idea inquietante. Buena parte de la sociedad se ha desconectado de la experiencia adolescente, hasta el punto de desearles sufrimiento como método de aprendizaje. La pregunta que subyace entonces es esta: si la adolescencia es universal y constante a lo largo de la historia y culturas, ¿no será que es precisamente así porque debe serlo? ¿No será que su rebeldía es una necesidad evolutiva? Capítulo 1. Los porqués de la adolescencia, metamorfosis de la identidad. La historia se abre con la transformación silenciosa de una larva en mariposa. Un ser torpe y comilón se encierra en un capullo, invisible al mundo, mientras en su interior se desencadena una revolución. Al final, surge una criatura nueva, majestuosa, capaz de volar. Así se presenta la adolescencia, como una metamorfosis no solo física, sino sobre todo cerebral y comportamental. Los adolescentes no son ni niños ni adultos, son una categoría intermedia y única, con lógica propia. La comparación con insectos y anfibios no es meramente alegórica. Existen evidencias biológicas que demuestran cómo los genes que desencadenan la metamorfosis en otros animales tienen homólogos humanos que inician la adolescencia. El gen LCOR, por ejemplo, comparte un ancestro común con el E93 de los insectos. Esto refuta la idea de que la adolescencia sea un invento moderno o una prolongación artificial de la infancia, como afirmaba Robert Epstein. Por el contrario, tiene raíces evolutivas profundas. No se puede entender la adolescencia sin mencionar la pubertad. Este proceso biológico, que implica cambios hormonales y físicos, como la menarquia, la espermaquia o el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, es solo la puerta de entrada a transformaciones aún más complejas. El cerebro, durante esta etapa, experimenta una reconfiguración masiva. Se activan regiones vinculadas a la percepción, la emoción, la memoria y la reflexión. Aparece un nuevo yo, inquieto, volátil,
deseoso de comprender quién es y hacia dónde va. ¿Pero por qué es necesaria esta etapa? Porque es el laboratorio donde los seres humanos se entrenan para la adultez. A través de 4 transformaciones clave: la búsqueda de novedades, la implicación social, la intensidad emocional y la experimentación creativa, los adolescentes aprenden a vivir en un mundo complejo. Buscan estímulos, desafían los límites, redefinen sus valores, ensayan diferentes identidades. Todo esto puede resultar caótico para los adultos, pero es precisamente este caos el que permite construir una identidad genuina. La adolescencia, por tanto, no es solo una fase de tránsito. Es la etapa que nos humaniza. Sin ella, no podríamos experimentar plenamente la libertad, la conciencia de uno mismo, la pertenencia a un grupo, ni la capacidad de proyectar un futuro. Por eso, también, es una etapa vulnerable. En ella, los adolescentes necesitan del entorno, adultos que acompañen sin imponer, que comprendan sin juzgar. Solo así la mariposa podrá desplegar sus alas. Capítulo 2. Rebeldes con causa, hormigas, neuronas y cerebros en evolución. El día comienza con una danza silenciosa de hormigas en una pradera. Siguiendo rastros de feromonas, organizadas con precisión milimétrica, recogen alimento, construyen rutas, almacenan víveres. Aunque cada hormiga es un ser individual, actúan como si fuesen un solo organismo, un superorganismo. Esta escena, que podría parecer irrelevante, es el símil perfecto del cerebro humano. Las neuronas, al igual que las hormigas, son células individuales que colaboran de forma asombrosamente coordinada. Son las responsables de la vida mental, de los pensamientos, las emociones, los aprendizajes, las decisiones. No actúan solas, sino que se interconectan, forman redes, se organizan. Alrededor de ellas, las células gliales brindan soporte, protección y estabilidad. De este entramado nace la conciencia. Durante la adolescencia, estas redes neuronales se reconfiguran con intensidad. No se trata de un caos, sino de una remodelación. Se crean nuevas conexiones y se eliminan otras en un proceso denominado poda sináptica, que permite optimizar los circuitos cerebrales. Así, el cerebro adolescente no es un cerebro incompleto, sino uno en expansión. Uno que explora posibilidades, ensaya caminos y aprende a vivir. A lo largo de este capítulo, el autor desmonta neuromitos populares, que usamos solo el 10% del cerebro, que hay cerebros lógicos y creativos, según el hemisferio, que existen periodos críticos tras los cuales ya no se puede aprender. Estas creencias, aunque extendidas, no resisten el análisis neurocientífico. En realidad, el cerebro es plástico toda la vida, pero en la adolescencia su maleabilidad es extraordinaria. El entorno, las emociones, los aprendizajes y los genes interactúan constantemente. Los programas genéticos ofrecen una base, pero no determinan el comportamiento de forma inexorable. El ambiente los modula, los activa o los silencia mediante procesos epigenéticos. Por eso, cada adolescente es único. Incluso los hermanos que comparten buena parte de su genética tienen trayectorias mentales distintas. El cerebro, concluye el autor, no es un órgano rígido ni cerrado. Es una estructura viva, moldeada por la experiencia y en constante adaptación. Entender esto permite mirar la rebeldía adolescente no como una amenaza, sino como una oportunidad. Como la expresión natural de un cerebro que está buscando su lugar en el mundo. Capítulo 3. Los cambios biológicos en el cerebro adolescente, un paisaje en transformación. En el relato inicial, una bandada de aves emprende una migración. Su vuelo, guiado por coordenadas internas y señales externas, es una imagen del cambio, del desplazamiento, de la búsqueda. Así también funciona el cerebro adolescente.
guiado por impulsos genéticos y estímulos del entorno, navega por territorios nuevos, inciertos y fascinantes. Durante esta etapa, la transformación cerebral es total. No hay una única zona que se active, sino un rediseño en cascada que afecta desde las áreas sensoriales hasta la corteza prefrontal. Esta última, considerada la torre de control del cerebro, es la encargada de regular las funciones ejecutivas, planificación, inhibición, toma de decisiones, reflexión, gestión emocional. En la adolescencia, esta zona aún no está completamente madura, lo que explica muchas conductas impulsivas y contradictorias. Al mismo tiempo, la amígdala, el centro emocional, se encuentra especialmente activa. Esto genera una mayor intensidad en las emociones, que no siempre pueden ser reguladas con eficacia. Además, el sistema de recompensa, basado en la dopamina, se muestra hiperreactivo. Los adolescentes buscan gratificación inmediata, lo que los lleva a asumir riesgos, pero también a abrirse al descubrimiento y a la creatividad. Este desajuste entre una amígdala hiperactiva y una corteza prefrontal aún en construcción es una de las claves para entender los comportamientos adolescentes. No es que no sepan lo que está bien o mal, sino que les cuesta anticipar las consecuencias de sus actos, priorizan la emoción y el presente, y les resulta difícil mantener la atención sostenida o gestionar la frustración. Los circuitos cerebrales, por otra parte, se reorganizan en función de la experiencia. Lo que se usa, se refuerza. Lo que no, se debilita. Esta plasticidad implica que las emociones, los vínculos, los aprendizajes, los conflictos y las decisiones vividas durante la adolescencia tienen un impacto duradero. Por eso, cuidar esta etapa es esencial. No solo se forma el cerebro del futuro adulto, sino también su carácter, sus valores, su sentido de vida. El cerebro adolescente no es un problema a resolver, sino un paisaje en construcción. Y como tal, necesita espacio, tiempo, comprensión y acompañamiento. Solo así, como las aves migratorias, podrá encontrar su rumbo. Capítulo 4. Cómo orientarse dentro del cerebro de un adolescente, el mapa del caos. La escena inicial nos muestra un faro que guía a los marineros en medio de una tormenta. El mar, agitado e imprevisible, representa las emociones adolescentes. El faro, la corteza prefrontal, aún débil pero en proceso de consolidarse como guía de decisiones. El cerebro del adolescente no es un sistema disfuncional, sino uno que está aprendiendo a funcionar de forma más compleja. Durante la infancia, las áreas cerebrales funcionan de forma más local. A medida que avanza la adolescencia, las redes neuronales comienzan a conectarse de manera más global, formando circuitos que integran la emoción, la razón, la memoria y la experiencia. Esta reestructuración se da de forma progresiva y no siempre armónica. La corteza prefrontal, que es clave en la gestión de impulsos, la empatía, el juicio moral, la planificación y el autocontrol, madura lentamente. Su desarrollo se extiende hasta bien entrada la tercera década de vida. Mientras tanto, otras estructuras como la amígdala y el núcleo accumbens, vinculado al placer, ya están en plena ebullición. Esta asincronía explica por qué muchos adolescentes, aunque sepan lo que deben hacer, no logran actuar en consecuencia. Por eso, no basta con decirles, ya eres mayor, ni esperar que tengan respuestas adultas ante conflictos internos. El cerebro aún no les ha dado todas las herramientas. Lo que necesitan no es mano dura, sino acompañamiento. Y también necesitan ensayo y error, un proceso vital para que sus circuitos se ajusten y su mapa cerebral adquiera sentido. La metáfora del faro es esencial. El adulto no es quien toma el timón del joven, sino quien le ayuda a ver la costa cuando las olas lo ciegan. El objetivo no es imponer un rumbo, sino facilitar la construcción del suyo.
Capítulo 5. Motivación, límites y riesgo. El cóctel emocional de la adolescencia. Un joven se lanza al vacío con una tabla de snowboard. La velocidad, el peligro, la descarga de adrenalina. Todo en esa escena refleja el cóctel que define la adolescencia. Motivación explosiva, impulso por romper límites, atracción por el riesgo. No se trata de una locura pasajera, sino de un mecanismo cerebral con sentido evolutivo. El cerebro adolescente tiene un sistema de recompensa especialmente sensible. La dopamina fluye con fuerza y genera sensaciones intensas de placer. Esto los motiva a buscar retos, experimentar cosas nuevas, salirse del guión. Es así como ensanchan su percepción del mundo, como definen lo que los moviliza. Sin embargo, esta alta motivación también los hace más vulnerables a las adicciones, a las apuestas, al consumo de sustancias, a la necesidad de validación inmediata. Aquí es donde entran en juego los límites, no como muros represivos, sino como guías que permiten protegerse mientras exploran. Límites firmes pero flexibles, coherentes y explicados, no impuestos por la fuerza ni basados en el miedo. El autor subraya que los adolescentes necesitan motivación para aprender. No bastan los discursos ni los castigos. Su cerebro exige estímulos reales, desafíos que los impliquen, proyectos con propósito. Y también necesitan confianza. Cuando se sienten juzgados o ninguneados, el sistema emocional se cierra y la posibilidad de aprendizaje se reduce. Asumir riesgos, por tanto, no es un defecto, sino una necesidad vital. Pero deben ser riesgos sostenibles, controlados, significativos. Saltar con una tabla en la nieve puede ser una gran lección si se da en un entorno seguro. Lanzarse a la vida sin paracaídas, en cambio, puede ser destructivo. Aquí radica el reto de los adultos: ofrecer herramientas, no frenos. Capítulo 6. ¿Qué quiere aprender el cerebro de un adolescente? ¿Y cómo quiere hacerlo? Reescribiendo el aula. El aula aparece como un escenario en tensión. Adolescentes con auriculares, otros mirando al vacío, algunos inquietos por las redes sociales. El profesor, resignado, repite contenido sin lograr conectar. ¿Qué está fallando? El autor propone una mirada revolucionaria. No se trata de que los adolescentes no quieran aprender, sino de que sus cerebros han cambiado, y con ellos, su forma de aprender. Durante la adolescencia, el cerebro exige experiencias emocionales. Ya no basta con repetir datos. Necesita comprender, explorar, aplicar, emocionarse. Los aprendizajes vacíos no se consolidan, mientras que las experiencias significativas dejan huellas duraderas. Aprender se convierte en un proceso vital, no solo académico. Además, el aprendizaje se construye desde la interacción. Los adolescentes aprenden mejor cuando pueden debatir, cooperar, compartir, aplicar. El modelo tradicional, centrado en la transmisión unidireccional, pierde eficacia. La adolescencia exige otro tipo de escuela. Una escuela viva, que conecte con sus intereses, que valore sus emociones, que respete sus ritmos. El autor plantea que los adolescentes quieren aprender a vivir. Quieren saber quiénes son, cómo se relacionan, qué pueden aportar. Por eso, la educación emocional, la filosofía, la creatividad y la ética deberían estar en el centro del currículo. No como asignaturas complementarias, sino como eje de sentido. El reto es doble. Por un lado, adaptar la enseñanza al cerebro adolescente. Por otro, formar docentes capaces de acompañar, motivar y comprender. La neuroeducación no busca recetas, sino comprensión. Saber cómo aprende un cerebro adolescente es el primer paso para diseñar experiencias educativas transformadoras. Capítulo 7. Los adultos también fuimos adolescentes, la memoria selectiva del yo. La escena se abre con un padre y su hijo mirando fotos de la infancia. Papá,
¿Yo era así?, pregunta el chico. Lo recuerdo, pero no me siento el mismo. La frase resume uno de los hallazgos más fascinantes de la neurociencia. La identidad es un proceso continuo, flexible, en constante reconstrucción. Y eso afecta también a cómo recordamos nuestra adolescencia. Los adultos tendemos a idealizar nuestro pasado. Pensamos que fuimos más maduros, más responsables, más respetuosos que los adolescentes actuales. Pero no es así. Es nuestra mente la que reconfigura el pasado para que encaje con nuestro presente. Así eliminamos contradicciones, justificamos errores, creamos una narrativa coherente de quiénes somos. El problema es que esta amnesia selectiva nos impide conectar con los adolescentes. Los juzgamos desde una imagen distorsionada, olvidando que también fuimos inseguros, impulsivos, rebeldes, apasionados. Olvidamos que también buscamos sentido, que nos equivocamos, que sufrimos. La adolescencia, insiste el autor, no se supera del todo. Se transforma, sus preguntas siguen latentes en la adultez, aunque bajo otras formas. Comprender esto nos permite dialogar mejor con los jóvenes, ser más empáticos, más pacientes, menos normativos. Además, algunos aspectos de nuestra adolescencia influyen en la de nuestros hijos. La epigenética demuestra que ciertas experiencias, emociones y aprendizajes dejan huellas que se transmiten a través de mecanismos biológicos. La adolescencia, por tanto, no es solo un periodo del individuo, sino un puente entre generaciones. Reconocer esto implica aceptar nuestra historia, con sus luces y sombras, y usarla no como arma moralizadora, sino como herramienta de conexión. Solo cuando recordamos lo que sentimos, podemos comprender lo que sienten los adolescentes. Epílogo, trampolín hacia una vida con propósito. La obra culmina con una reflexión integradora. La adolescencia no es un problema a resolver, sino una etapa esencial para el desarrollo humano. En ella se configuran la identidad, los valores, las pasiones, los vínculos y el proyecto vital. Es el momento donde el cerebro aprende a ser autónomo, a elegir, a asumir. El autor invita a mirar esta etapa no con miedo ni con nostalgia, sino con esperanza. Confiar en los adolescentes es confiar en la humanidad. Su rebeldía no es amenaza, sino señal de que aún creen en el cambio. Su intensidad emocional no es debilidad, sino prueba de su sensibilidad. Su búsqueda de sentido no es ingenuidad, sino deseo profundo de vivir con propósito. El adulto tiene un papel fundamental: ser faro, no timón. Ser puente, no muro. Ser acompañante, no controlador. La adolescencia necesita espacios seguros para volar, no jaulas disfrazadas de protección. La neurociencia, concluye Bueno, nos ofrece herramientas para entender, pero también para respetar. Comprender el cerebro adolescente no es para moldearlo, sino para facilitar su florecimiento. Porque sólo así podremos construir una sociedad más empática, creativa y consciente. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.